Hola, bienvenido a Palabra y Espíritu, donde ofrecemos respuestas a la luz de la teología reformada. Y en particular, bienvenido a nuestra serie ¿Es razonable ser cristiano en el siglo XXI? En esta serie hemos analizado aspectos cruciales del cristianismo. Hemos estudiado la Biblia como el libro sobre el cual se construye la fe cristiana. Hemos estudiado el personaje de Jesús de Nazaret, fundador e iniciador del cristianismo. Hablamos de su historicidad y también acerca de su resurrección. En los últimos 2 episodios comenzamos a hablar de el impacto que ha tenido el cristianismo en la construcción de lo que hoy llamamos la cultura occidental. En el episodio anterior estuvimos hablando acerca de cómo el cristianismo influyó en la educación pública. Hoy vamos a abordar un tema muy relacionado. Así que te invito a que me acompañes y veamos qué nos tiene que decir la fe cristiana al respecto. Bien, recuerda, hemos dicho, el cristianismo es base de la cultura occidental. Los presupuestos de la ética cristiana han servido para construir esto que hoy tú y yo disfrutamos. Pero recuerda, lo hemos dicho, a veces estamos tan acostumbrados a disfrutar estos beneficios que damos por hecho que siempre han existido. Pero la realidad es que si no fuera por el cristianismo, viviríamos en condiciones muy diferentes. Ya estudiamos el impacto del cristianismo en la educación pública. Hoy vamos a abordar otro tema. Seguramente podríamos hablar de muchos temas en los cuales el cristianismo ha influido, pero dada la brevedad de nuestra serie, vamos a enfocarnos en un último aspecto. Y este aspecto tiene que ver con la ciencia y la tecnología. Y entonces, cabe preguntarse, ¿en serio? ¿De veras el cristianismo ha influido en la ciencia y la tecnología? Aunque no lo creas, el cristianismo ha influido más de lo que podemos imaginar. Y esto lo podemos comprobar cuando hacemos un estudio de los países que se desarrollaron sobre la base cristiana y aquellos países que no crecieron sobre una base cristiana. Y entonces, recuerda, el cristianismo fue clave para la alfabetización, para la educación pública, pero para hacer ciencia no basta con saber leer y escribir. Hay que desarrollar una mentalidad científica, una mentalidad que se cuestione, que observe, que deduzca relaciones causa y efecto y de esta manera ir creando nuevos conocimientos. A esto lo podemos llamar una mentalidad científica. Y para entender el impacto del cristianismo, tenemos que analizar la situación que prevalecía en la Edad Media, tanto en Europa como en el mundo islámico, como en el lejano oriente. Y tenemos que resaltar las aportaciones científicas tanto del mundo islámico como del lejano oriente a la Europa medieval. Pasemos a ver las aportaciones del lejano oriente. Algunas verdaderamente sorprendentes como la pólvora, ese polvo con el cual dio origen el arma de fuego. También la pirotecnia. Tenemos que señalar también la brújula, instrumento indispensable para la navegación. También está como parte de las aportaciones orientales el papel, el ábaco, la imprenta. La aportación de Gutenberg para la imprenta fue el diseño de los tipos móviles,
pero la noción de una imprenta pertenece a la cultura del Lejano Oriente. La porcelana, los cometas. No olvidemos mencionar la seda, esa tela preciosa que tantas fortunas desarrolló, e incluso también muchas de las especies que vinieron a condimentar nuestros alimentos. Por parte del mundo islámico tenemos que reconocer grandes aportaciones a la ciencia. Entre ellas podemos mencionar la óptica, es decir, el estudio de la refracción de la luz a través de cristales o lentes. También podemos señalar los principios de la cámara fotográfica. Si tú pensabas que la cámara fotográfica la había desarrollado Occidente, déjame decirte que sus principios son contribución del mundo islámico. El uso de la anestesia, algo que hoy damos por garantizado en cualquier cirugía, es parte de la aportación del mundo islámico. La numeración, recuerda que hasta el día de hoy utilizamos los números indo-arábigos. Otra aportación crucial es el sistema decimal, algo que damos por tan común, tan cotidiano, pero que es tan importante y que también forma parte del sistema de posicionamiento. Es decir, el número toma un cierto valor dependiendo de la posición que ocupe dentro de una cifra. Así puede ser una unidad, una decena, una centena, una unidad de millar, etc. Esto se lo debemos al mundo islámico. La X como parte del álgebra. De hecho, ¿sabías que la palabra álgebra es una palabra árabe? Proviene de la palabra al-gibr, que significa reordenamiento o reposicionamiento. El álgebra, como la conocemos hoy, con el uso de incógnitas, se la debemos al mundo islámico. Los algoritmos, algo que todos manejamos a raíz de la proliferación de los sistemas computacionales. El algoritmo, que es la descripción de un proceso, también se lo debemos a un matemático islámico, al-Khwarizmi. También tenemos que mencionar el uso de hilo para suturar heridas. La universidad. En el programa anterior comentábamos que la primera universidad del mundo apareció en el mundo islámico 200 años antes de la primera universidad europea. Y también el hospital, algo que todos nosotros hemos visitado en alguna ocasión, también se lo debemos al mundo islámico. Algo que debemos resaltar es que la cultura islámica preservó los escritos de los autores clásicos griegos. De hecho, si no fuera por una persona, Averroes, filósofo musulmán, seguramente usted y yo no sabríamos nada sobre Aristóteles. Y tenemos que ser muy honestos y decir que en el pináculo de la cultura islámica, los siglos 11 y 12 de nuestra era, la cultura islámica, francamente, era superior a Europa. Pero resulta que hay un cambio. A partir del siglo XV empieza una revolución científica en Europa, gracias a los estudios de Copérnico, y nos damos cuenta que Occidente se empieza a despegar tanto del mundo islámico como del Lejano Oriente a una velocidad vertiginosa. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que propició esta revolución científica? Pues permíteme decirlo, que tiene que ver con la religión. ¿Sí? Aunque no lo creas, esta revolución científica tiene que ver con la religión y cómo la religión afecta la cultura y afecta al desarrollo de una mentalidad científica. ¿Por qué? Porque a través de la religión nosotros comenzamos a recibir notificaciones,
construcciones, principios que nos van a permitir interpretar el mundo que nos rodea. Esto es lo que comúnmente se llama una cosmovisión. Y la religión moldeó diferentes cosmovisiones, tanto en Europa como en Asia, como en el mundo islámico. Veamos cómo es esto. Bien, las filosofías orientales no le dan mucha importancia al mundo material. De hecho, parte de esta filosofía consiste en separarse de este mundo espiritual a través de la práctica de una espiritualidad. Usando un término hinduista, el mundo como tú y yo lo conocemos es maya, es decir, es una ilusión. Por eso, dado que las filosofías orientales no se preocupan mucho por el mundo exterior, no pueden desarrollar una mentalidad curiosa que pregunte, que observe y que analice. En el cambio del mundo islámico tenemos que resaltar, las élites gobernantes islámicas creyeron que la historia de la humanidad alcanzó su pináculo con Mahoma y el Corán en el siglo VII. Esto trajo como resultado lo que conocemos como un efecto del espejo retrovisor. Este efecto consiste en que la persona no está viendo el panorama que tiene enfrente, sino que pasa todo el tiempo viendo hacia lo que dejó atrás. Por eso es que hasta el día de hoy, en el mundo islámico se sigue anhelando esa época de gloria que trajo Mahoma y el Corán. Este efecto del espejo retrovisor impidió que en el mundo islámico se aprovechara el potencial de la imprenta, lo cual hizo que disminuyera la impresión de materiales de divulgación. Y además se cerraron las puertas a las innovaciones del Islam. Hasta el día de hoy tenemos muchas ramas dentro del Islam que se oponen tajantemente a cualquier desarrollo que no esté contemplado dentro del Corán. En cambio, la fe basada en el judeocristianismo aportó declaraciones sorprendentes. Mira lo que dice el rey David en el libro de los Salmos. Salmo número 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo su epístola a los romanos, escribe también palabras sorprendentes. Dice: porque las cosas invisibles de Él, hablando respecto a Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Aquí es importante que pongamos atención a la palabra entendidas. Es decir, podemos entender a través de la creación parte de la majestuosidad, de la grandeza y del poder creador de Dios. De tal manera que la Biblia nos dice que en la naturaleza podemos conocer parte de esa sabiduría, de ese poder maravilloso de Dios que dio origen a todo lo que existe. Y que cuando estudiamos la naturaleza podemos comprender mejor al Dios que adoramos. Y es que
El Dios de la Biblia es un Dios racional, es un Dios de verdad y es un Dios inmutable. Por lo que el mismo carácter de Dios es una garantía para que tú y yo podamos obtener conocimiento verdadero acerca de la creación. Por lo cual, el cristiano no solo está invitado a apreciar y a deleitarse en la naturaleza, también está invitado a estudiar la naturaleza. Por lo cual, tenemos que decirlo, los países que crecieron sobre las bases del cristianismo desarrollaron esta mentalidad científica, porque la Biblia misma nos invita a tener mentalidad científica. Y por eso la ciencia moderna surge en Occidente. Y tenemos que ser muy honestos. No es ningún secreto que la mayoría de los grandes científicos son cristianos o son judíos. Al respecto, permíteme comentar algo que dijo Albert Einstein cuando comentaba sobre su teoría de la relatividad. Einstein dijo: si mi teoría es cierta, los alemanes dirán que soy alemán y los franceses dirán que soy un ciudadano del mundo. Pero si mi teoría está equivocada, los franceses dirán que soy alemán y los alemanes dirán que soy judío. Mira lo que han dicho grandes científicos. Galileo Galilei dijo: la ciencia nos enseña cómo son los cielos. La Biblia nos enseña cómo llegar al cielo. Otro gran científico, Kepler, dice: las leyes de la naturaleza han sido escritas por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas. Otro científico, René Descartes, a quien le debemos los primeros pasos hacia lo que hoy conocemos como el método científico. René Descartes dijo: la existencia de Dios debe tenerse en mi espíritu por tan cierta como las verdades de las matemáticas, que no contemplan otra cosa que números y figuras. Blas Pascal, a quien le debemos los principios que después dieron origen a las computadoras a través de esta máquina que se conoció como la pascalina. Mira lo que dice Pascal: en la fe hay suficiente luz para aquellos que quieren creer y suficiente oscuridad para los ciegos que no lo hacen. Isaac Newton, a quien muchos consideran, junto con Albert Einstein, los más grandes científicos que ha dado la historia. Isaac Newton dice: como un ciego no tiene idea de los colores, entonces no tenemos idea de la manera en que Dios omnisciente percibe y comprende todas las cosas. De hecho, ¿sabías que Isaac Newton dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que de las ciencias? Y que dedicó 1.400.000 palabras escribiendo tratados de teología, comparadas con el 1.000.000 de palabras que escribió en sus tratados científicos? Finalmente, mira lo que dice Werner Heisenberg, a quien consideramos el creador de la mecánica cuántica. Heisenberg dice: el primer trago de la ciencia te convertirá en un ateo, pero en el fondo del cristal Dios te está esperando. Incluso un personaje tan famoso como Voltaire, cuyo nombre era François-Marie Arquet, él, en un libro que se llama Diálogos de Efémero, hace una declaración sorprendente. Voltaire dice: una falsa ciencia hace ateos. Una verdadera ciencia prosterna al hombre ante la divinidad.
Y muy contrario a la imagen que se ha querido divulgar de Voltaire, él no era ateo. Fue un terrible crítico de la Iglesia Católica Romana en general y de la Iglesia Católica Francesa en particular. Pero Voltaire no era ateo. Él creía en Dios. Así que tenemos que ser muy honestos. Y es que a raíz de esta revolución científica, francamente, desde el siglo XV y XVI, casi nada sabemos de científicos musulmanes ni de científicos del Lejano Oriente. Y esto lo podemos comprobar si hacemos un estudio de los premios Nobel, lo cual nos va a dar una idea de en dónde se está generando el conocimiento. Y sí, yo sé que tal vez pienses que usar el premio Nobel como parámetro no sea lo más indicado ni sea el mejor de ellos, pero nos da una idea de dónde se hace ciencia. Mira los premios Nobel que se ha ganado el Lejano Oriente. China. A veces pensamos que China es un gigante tecnológico, pero ¿sabías que solamente ha ganado 5 premios Nobel? Y de estos 5 premios Nobel, 4 son de la paz, de medicina, de literatura. El único premio en ciencias que se ha ganado China lo obtuvo Daniel Tsui, quien obtuvo el Premio Nobel de Física en 1998. Pero Daniel Tsui nació en China, pero estudió en Estados Unidos en la Universidad de Chicago y trabaja para la Universidad de Princeton en Estados Unidos, por lo que podemos decir que toda su carrera científica la ha desarrollado en Estados Unidos. Incluso otro país que consideramos uno de los gigantes asiáticos, Corea del Sur, solamente ha ganado 2 premios Nobel. Y de estos, uno corresponde a ciencias, Charles Pedersen, pero que resulta ser un estadounidense que nació en Corea. Pasemos a Japón. Japón es el país asiático que más premios Nobel ha ganado. Ha ganado 28 premios, pero el primero de ellos lo obtuvo en el año 1949 con Hideki Yukawa, quien hizo la formulación de la hipótesis de los mesones, una subpartícula atómica, y le valió el Premio Nobel de Física. Pero tenemos que decir que 1949 corresponde a la época de la ocupación estadounidense en Japón, cuando Japón estaba adoptando el modelo económico y educativo de los Estados Unidos. Por su parte, en el mundo islámico, el país que más premios Nobel ha ganado es Egipto. Ha ganado un total de 4 premios Nobel, pero de estos 4 premios Nobel, 3 son paz, literatura y Anwar Sadat, el Premio Nobel de la Paz. El único premio en ciencias que ha ganado Egipto corresponde a Ahmed Zewail, quien es un estadounidense de origen egipcio. Así que, si hasta el día de hoy sigues teniendo dudas acerca del impacto del cristianismo en el desarrollo de la ciencia y tecnología de Occidente, te invito a que veas la tabla de los países occidentales que han ganado premios Nobel. Esta lista la encabeza Estados Unidos con 387 premios Nobel, Reino Unido con 136, Alemania con 114, Francia 70 premios Nobel, Rusia 41, Canadá 33, Suecia 32, Suiza 26, Austria 21, Países Bajos 22, Italia 21, Polonia 14, Dinamarca 13, Hungría 13, Noruega 13, Australia 12, Israel 12 y Bélgica 11. Un momento, ¿Israel? ¿Que Israel no está en Oriente Medio? Sí, pero tenemos que reconocer que Israel está compuesto en su gran mayoría por personas que provienen de países occidentales.
ya sean de la línea centroeuropea o la línea Askenaz o la línea portuguesa española o la línea sefardí. Así que cada vez que tú y yo usemos alguno de los tantos inventos que nos facilitan la vida, que agilizan los procesos industriales, que nos dan comunicación casi instantánea, estamos avalando y estamos respaldando al cristianismo como una base de la cultura occidental que formó una mentalidad científica. Porque recuerda lo que dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios y las obras de Dios son entendibles. Así que si estudiar la naturaleza nos permite conocer más acerca de este Dios maravilloso al cual adoramos, tú y yo estamos llamados a hacer ciencia. Y con esto queremos darte las gracias y llegamos al final de este programa. Una vez más te invitamos, si quieres tener más información acerca del cristianismo, que veas los programas anteriores de esta serie. Seguramente vas a aprender muchas cosas. Y como siempre, permíteme concluir con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque nos permites compartir esto. Gracias por este espacio y esta plataforma. Y quiero pedirte, Señor, por las personas que han visto este programa, para que tú tomes sus vidas en tus manos y comiences a hacer tu obra en sus corazones. Llévales conocimiento para que puedan fortalecer su fe o también puedan depositar su fe en Jesús como su único Salvador. Gracias por sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.